comunicación. Espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo, tengan ustedes mucha diligencia, porque es mi primer día. Es mi primer día, me estreno, y ustedes, claro, son unos expertos de la comunicación. O sea que si no son diligentes conmigo me podrían asar. Pero yo espero que no sea ese el caso. Lo primero que quiero poner en valor es la rapidez, la sobriedad, la serenidad con la que este Gobierno se ha puesto en marcha. Hace 8 días estábamos en sede parlamentaria. Nuestro presidente de Gobierno estaba en sede parlamentaria y hoy, 8 días después, tenemos configurado un Gobierno. Y un Gobierno en acción. Un Gobierno que ha tenido su primer Consejo de Ministros para incorporar trabajo a la agenda. No nos hemos tomado ni un respiro. No hemos venido al Gobierno a aprender. Hemos venido ya sabiendo cada uno de las competencias que iba y que le tocaba gestionar. Y eso ha hecho que nuestro primer Consejo de Gobierno, además de concentrar muchísima emoción, ha concentrado mucho trabajo. Por eso yo creo que debemos saludar esta primera cuestión. Y en ese saludo yo quiero felicitarles a ustedes, mujeres y hombres profesionales. Les quiero felicitar de corazón, porque ustedes durante este tiempo nos han ayudado a conectar con la ciudadanía. Han imprimido emoción y han sabido leer lo que este Gobierno significaba. Ayer decíamos, obviamente no en marca institucional, pero sí en una emoción política, le llamamos Consejo de Ministras y Ministros, porque nos parece realmente significativo que en este gabinete haya más mujeres que hombres. Es un mensaje a la sociedad para decir que hemos recogido el guante, que sabemos que las mujeres hoy en el Gobierno de España tienen carteras de peso, de mucho peso, y eso nos parece importante. Es decir, que la sociedad se vea reflejada en su Gobierno. Es una sociedad que tiene mayoría de hombres, es verdad que no tanta como el gabinete del presidente, pero ciertamente ese es un primer mensaje que conecta, que nos conecta con el tiempo, con la contemporaneidad. La segunda cuestión que quiero ponerles de manifiesto es que hemos recuperado la agenda institucional, la agenda europea. Entre los trabajos que los ministros y las ministras hoy nos hemos autoimpuesto ha sido el de estar presente en los consejos de ministros europeos, en la medida en que sea posible, de acuerdo con nuestra agenda. Esta es una cuestión bien importante. No podemos estar fuera de esos consejos de ministros, hay que estar ahí. A este respecto, quiero indicarles que el presidente del Gobierno nos ha trasladado una carta a cada uno de los ministros y ministras para retomar lo que significa el impulso de la acción de Gobierno. Es una carta que probablemente ya obre en su poder, en el que quiero reseñar los retos de la consolidación y la modernización de nuestra economía, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial y la regeneración democrática. Es un Gobierno que nace con profunda vocación europeísta. Es un Gobierno que nace con profunda vocación social. Somos muy conscientes de que la sociedad española ha sufrido con la crisis, ha visto algunos de los derechos y algunas de las conquistas sociales de las que disfrutaba retirados de la agenda. Vamos a recuperarlos. Vamos a intentar vamos a trabajar profundamente para recuperarlos. Nuestro compromiso con la igualdad es claro, es decir, es un gabinete que ha puesto la igualdad en la vicepresidencia. Es un gabinete para quienes la igualdad es transversal. Vamos a ejercer la igualdad desde cada uno
de nuestros ámbitos de competencia. Y queremos trabajar por el acuerdo. Es importantísimo establecer un nuevo ambiente en España, un nuevo ambiente. Sabemos que todavía hay alguna ira arrinconada en algunas de las partes, que tienen voz, pero queremos establecer un nuevo equilibrio, un nuevo escenario, una nueva pantalla donde prevalezca el escucharnos, el dialogar, porque por encima de todas las ideologías legítimas en las que unos y otros nos reconocemos está el servicio público a España. Esta es una cuestión fundamental. Servicio público a España. Hoy se ha procedido a establecer ciertos, hay algunos nombramientos que ya se han realizado y ustedes tendrán la referencia después de esta rueda de prensa. Yo simplemente quiero destacar algunos, pero no les voy a aburrir con una lectura exhaustiva. Pero quiero destacar el nombramiento como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don Iván Redondo Vaca y Coa, al secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver Fernández, al secretario general de la Presidencia del Gobierno Félix Bolaños García. También destaco que en Presidencia se ha nombrado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a don José Antonio Montilla Martos y secretaria de Estado de Igualdad a Soledad Murillo de la Vega, a la que ustedes probablemente conocen. También en Hacienda se ha nombrado secretaria de Estado a doña Inés María Bardón Rafael y secretario de Estado de Presupuestos y Gastos a doña María José Gualda Romero. Tienen más en las referencias que ustedes tendrán enseguida, pero yo no les voy a cansar con una lectura poderosa de todos estos nombramientos. Como les he dicho, es un gobierno que va a impulsar una agenda modernizadora. Y para esa agenda modernizadora necesitamos mucho diálogo y mucha recuperación. El presidente de Gobierno no solamente está al habla con los presidentes europeos, está también al habla, o va a iniciar el recorrido de las conversaciones con los presidentes de las autonomías. Esta es una cuestión importante, recuperar el diálogo. Y a partir de este fin de semana iniciará conversaciones, primero para fijar agenda, con todos los presidentes autonómicos, así como también con los líderes parlamentarios que trabajaremos desde la semana que viene y también, obviamente, con los agentes sociales en su conjunto. Hemos solicitado también comparecer ante el Congreso para exponer los principales objetivos de nuestros departamentos. Esta es otra cuestión que, como ustedes pueden comprobar, se ha efectuado de manera inmediata. Quiero agradecer en este punto también a la presidenta del Congreso su detalle de elegancia al permitir que esta semana no haya, al menos esta semana, no haya sesión de control y permitir que esto pasara la siguiente semana. Me parece que ese gesto de elegancia y de comprensión debe ser agradecido. Yo quiero agradecerlo en nombre del Gobierno desde aquí. Les quería indicar, antes de empezar con el turno de preguntas, que la emoción, el honor y el reto es enorme. Hemos sentido mucha emoción y hemos agradecido al presidente del Gobierno su confianza porque nos hemos encontrado un equipo, muchos nos conocíamos, otros no, un equipo muy preparado para enfrentar la competencia, el trabajo
que tiene ante sí. Es un momento de profunda emoción y he percibido que hay un equipo, que no hay compartimentos estancos, que hay un equipo al servicio de España con su presidente a la cabeza. Es verdaderamente alentador que hayamos podido tener una primera sesión de trabajo en el que nos hemos entendido y en el que nos hemos puesto muchos deberes. Por tanto, como hoy no vamos a agotarlo todo en esta primera entrada, yo les quiero ceder a ustedes la palabra por si acaso hay alguna pregunta que podamos contestar. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar quizá por la izquierda. Adelante. Me van a perdonar ustedes que obviamente tenga que trabajar con ustedes con gestos, pero sí les voy a pedir porque no conozco sus nombres, conozco el de algunos, pero no el de todos. Entonces me van a decir primero quiénes son y de qué medio, y así ya podemos interactuar más fácilmente. Adelante. Buenas tardes, señora ministra. Anabel Díez, del País. Queríamos preguntarle, yo supongo que mis compañeros ahondarán, pero nos ha dicho que se han puesto ustedes muchísimos deberes. Pues, por favor, díganos alguno. Díganos alguna de las proyectos, propuestas que quieran hacer en algunos de los terrenos que ha dicho, bien en política social, bien en política internacional, y con la crisis que se vive con Cataluña. Si una de las primeras visitas que hará, o citas, o encuentros que tendrá el presidente del Gobierno será con el presidente de la Generalitat, señor Torra. Muchas gracias. ¿Esto ya? Bien. Bueno, efectivamente, no voy a enumerarles todos los trabajos que nos hemos planteado, pero ciertamente cada uno de los ministros ha hablado de lo que para ellos era perentorio. Ya hay un primer consejo de energía el lunes en Bruselas, al que acudirá la ministra de Energía, de Transición Energética, y es un encuentro importante. También hemos establecido, como les he dicho antes, la necesidad de estar en los consejos de ministros de Europa. Y esto realmente nos importa mucho, porque que Europa vea que el Gobierno de España está comprometido con los objetivos europeos es profundamente importante. Y esto lo hemos asumido como un primer deber. Por tanto, tendremos que cada uno analizar a partir de la semana que viene cómo lo podemos hacer y, además, analizar todas aquellas directivas europeas que estaban también metidas, quizá, o no activadas, para poderlas activar. Esto, obviamente, requiere análisis. No sabemos todavía en nuestros departamentos respectivos cuáles serán, pero requiere un análisis. Y con respecto a la reunión con el ministro Torra, pues, como les he dicho, no sé, con el presidente Torra, obviamente el presidente se va a encontrar, va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, con todos y cada uno. No solo con Torra, sino con todos los presidentes autonómicos, también con Torra. Sí, creo que en la izquierda todavía me demandaban algo. Hola, buenos días, ministra. Soy Eulogio López de Hispanidad. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, en la carta a la que usted hacía alusión, que ha enviado el presidente o que les ha remitido el presidente a los ministros, hablaba de política social, que usted ha hecho hincapié, y también de la estabilidad fiscal, sobre todo con mención expresa a Europa. Para casar esa ecuación, la pregunta es muy sencilla. ¿Este gobierno piensa subir los impuestos? Y en tal caso, ¿qué impuestos? Y segunda cuestión, me gustaría saber si, ya dirigiéndome a usted como ministra de Educación,
¿La enseñanza concertada tiene algo que temer en estos momentos de la política que usted va a implementar en el sector educativo? Gracias, Eulogio. En primer lugar, esa cuestión de impuestos no se ha tratado en el Consejo de Gobierno, pero también he de decirle que ciertamente hay posibilidad, y nosotros lo tenemos esta cuestión trabajada en muchas comunidades autónomas, de introducir mejoras en política social, respetando los presupuestos generales del Estado y cumpliendo el compromiso del presidente del Gobierno hecho en las Cortes Generales, hecho en el ámbito parlamentario. Por tanto, vamos a transitar por ahí. La cuestión de los impuestos no se ha tratado en este Consejo. Con respecto a la concertada, no hay nada que temer. Yo he gestionado la educación, como ustedes saben, en otro ámbito autonómico, en este caso en el País Vasco, y he sabido entenderme, he podido entenderme con todos los esfuerzos, en fin, con el trabajo correspondiente, con la concertada también, con la red concertada. Defendemos la educación en su conjunto, la pública, que es garantía de gratuidad y universalidad, y la concertada, que con lealtad, también imparte educación, tiene educación y además de calidad. Por tanto, estaremos con todos, veremos cómo podemos conjugarlo, pero realmente, hombre, como usted sabe, la educación pública para nosotros es una prioridad, habida cuenta de que de que puede atender a la pluralidad en universalidad y en gratuidad, pero conocemos el valor de la red concertada y la respetamos. Perdón, pero sí. Sí, gracias, portavoz. Buenas tardes. Soy Ketty Garat, de Es Radio y Libertad Digital. Ketty Garat, de Es Radio y Libertad Digital. Le quería insistir en el tema de Cataluña, saber si será prioritario buscar un acercamiento con la Generalitat de Cataluña, tal y como se recoge hoy en toda la prensa. Insistir también en cuándo podremos esperar ese encuentro del presidente Pedro Sánchez y del presidente catalán Quim Torra aquí en el Palacio de la Moncloa, y en qué estaría dispuesto a dialogar el Ejecutivo, si en las leyes que se han recurrido al Tribunal Constitucional, si en la posibilidad de recuperar alguno de los asuntos que se quedaron atrás en el anterior Estatuto de Cataluña, o sin hablar de los indultos de aquellos dirigentes políticos que pudieran ser condenados de manera firme en el futuro, tal y como solicitó Miquel Iceta, el primer secretario del PSC. Gracias. Muy bien. Obviamente no hemos tratado del contenido de las materias de las que hablarán el presidente autonómico y el presidente de Gobierno, señor Sánchez. De eso no hemos hablado en el Consejo de Gobierno esta mañana. Ustedes pueden comprenderlo. Fíjese si es prioritario que, hombre, yo diría que el principal problema en este momento es el de la integridad territorial. Por tanto, este Gobierno tiene el gran objetivo de normalizar institucionalmente el país. Y por ello hay que abrirse al diálogo. Esto es fundamental. Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente. Yo creo que la ministra de Administración Territorial tiene prevista hacer una comparecencia la semana que viene o una entrevista de entidad, de fondo, para tratar las cuestiones, y ahí podremos desgranar más. Pero ciertamente para nosotros es de gran importancia el llegar a llevar al ánimo de las personas y de la sociedad que venimos a normalizar. Y, por tanto, Constitución con una mano, diálogo con la otra, trataremos de avanzar. ¿Sí? ¿Por empezar por ahí? Sí, gracias, ministra. Soy Iñaki Aguado, de Informativos Telecinco. Sigo en la línea del tema de Cataluña. No sé si al menos nos podría especificar si este encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra va a ser
antes del verano, y me gustaría saber también si este Gobierno está en la línea del acercamiento de los líderes independentistas que permanecen encarcelados, ese acercamiento a Cataluña, si este Gobierno está en esa frecuencia. En segundo término, una de las consecuencias de esta moción de censura que nos ha llevado a este Gobierno ha sido que Mariano Rajoy se ha marchado de la primera línea política. Me gustaría conocer qué valoración hace este Ejecutivo de esto. Gracias. Bueno, por empezar por lo último, usted sabe que las personas que están hoy en prisión están en prisión provisional y, por tanto, su situación en este momento depende del juez instructor. Esto es lo que en este momento acontece y, por tanto, debemos respetar esos tiempos. En relación a la segunda pregunta, que era, perdón. Sí, sobre la marcha de la primera línea política del señor. Bueno, este Gobierno, como usted sabe bien, llega tras ganar una moción parlamentaria conforme al artículo, en fin, conforme a la Constitución, artículo 113, y este Gobierno cuenta con un respaldo, ha contado con un respaldo para sacarla adelante de 180 parlamentarios, lo que representa a muchos millones de españoles. Este Gobierno se sienta con toda la legitimidad constitucional dispuesto a abordar el trabajo que le corresponde. Buscamos la regeneración democrática en todos sus puntos y buscamos situar a España en un tiempo y en un espacio que últimamente no estaba teniendo. Es muy importante para nosotros la tarea no solo de la agenda social, sino la de la regeneración democrática. ¿Sí? Perdón, sí. Sí. Muy buenas. Soy Juan Malamed, de Expansión. Yo le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, tanto en la carta del presidente como usted han hecho referencia a dialogar con todas las fuerzas políticas. Yo le quería preguntar si esto es un ofrecimiento explícito de mano tendida al Partido Popular, si se ha dicho en el Consejo de Ministros y en qué materias creen que pueden dialogar y pactar con el PP, si por ejemplo economía y tal. Y en segundo lugar, le quería preguntar si se ha tratado en la reunión quién presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, quién será un poco el líder de la política económica del Gobierno y quién dirigirá la Oficina Económica de la Moncloa. Gracias. Bueno, no se ha tratado de qué personas van a llevar esa responsabilidad. Efectivamente, contamos con el Partido Popular para tratar cualquier tema. Yo le puedo anunciar uno que se corresponde con mi ámbito de competencia, la educación. Es preciso acordar en educación, nos lo está demandando la sociedad, nos lo demandan los miles de jóvenes que están ahí fuera. Es preciso estabilizar la educación española y, desde luego, ese camino me consta que podemos explorarlo porque tiene media puerta abierta ya. Yo lo traté ayer mismo con el ministro Méndez de Vigo también y tengo su disposición para poder avanzar en ese ámbito. Por tanto, con todas las fuerzas políticas y de todo. Sí. Sí. Allí. Buenas tardes, soy Estrella Moreno de Televisión Española. Yo quería insistir en el tema de las relaciones con Cataluña. Dicen ustedes que hay que normalizar. Bueno, mis compañeros no han conseguido sacarle, digamos, que una agenda más o menos clara sobre cuál sería el camino, ¿no?, para llegar a esa normalización. Ha hablado usted de la ministra de Administración Territorial. ¿Quiere eso decir que el primer paso de esa agenda va a estar en manos de la ministra, que una vez que la ministra Batet desbrose el camino sería cuando el presidente se implicaría, o puede ser en paralelo? Gracias. El tema de Cataluña es un tema transversal al Gobierno, transversal en todo. Y, obviamente,
a quien corresponde el liderazgo en esta materia es al presidente del Gobierno. Pero digo que, a propósito de esto, la ministra creo que tiene anunciada, o eso es lo que ha dicho en el Consejo de Gobierno, alguna rueda de prensa o alguna para hablar de Cataluña. Pero, mire, en la tarea de normalización le voy a dar un dato. Esta mañana se nos ha informado al Consejo de Ministros del tema de la culminación, de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Cataluña, el Gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España. En eso sí le puedo dar detalle porque eso lo hemos tratado esta mañana. Sí, aquí, la segunda fila. Buenos días. Soy Luis Ángel Sanz, del diario El Mundo. Le quería hacer primero dos preguntas sobre Cataluña, sobre dos exigencias concretas del nuevo gobierno catalán. Por lo que me ha parecido entender ahora mismo, ustedes han decidido levantar el control financiero al que está sometida la Generalitat de Cataluña para acceder al FLA o para acceder a la financiación. Quería preguntarle por qué motivo, si todavía no se ha iniciado el contacto con el Gobierno de Cataluña, si creen ustedes que ya no se va a destinar ninguna partida del presupuesto catalán al denominado procés de independencia y si ha habido algún tipo de contacto con el Gobierno catalán para antes de establecer esta medida. Eso en primer lugar. Y en segundo, también el Gobierno de Cataluña reclama que el Ejecutivo de España levante los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional sobre 16 leyes suspendidas por esos mismos recursos de carácter social. Quería saber si también van a levantar esos recursos. Y, por último, nos ha dicho que el Gobierno tiene toda la legitimidad para hacer su trabajo porque tiene el voto de 180 diputados. Quería preguntarle si cree que tiene toda la legitimidad para acabar la legislatura y para llegar hasta 2020. Gracias. El Gobierno tiene toda la legitimidad para acabar la legislatura, eso es evidente. Pero ciertamente el Gobierno tiene que ser capaz de tomar el pulso, de ir tomando el pulso a España y eso será una cuestión exclusiva, como siempre ha sido, es decir, la elección del tiempo para el presidente del Gobierno. Con respecto a lo que usted me dice de levantar el veto, nos ha parecido que esta era una medida de normalización, lo que no significa en absoluto que el Gobierno de España no vaya a estar informado en relación a las eventuales partidas que pudieran dirigirse u orientarse a cuestiones catalanas. Levanta la supervisión como gesto de normalización política y, además, con la confianza, de que funcionará bien. No se ha tratado en Consejo, no conocemos todavía qué recursos son, pero le vuelvo a reiterar que estamos trabajando y vamos a trabajar siempre con el ordenamiento jurídico. Sí, seguimos con la segunda fila. Sí, hola, buenos días. Portavoz Juanma Romero de El Confidencial. Siguiendo con el asunto de Cataluña y con el levantamiento del control financiero a las cuentas, acaba de comentarnos que el Gobierno pretende estar informado. ¿Cómo va a estar el Gobierno informado? ¿Cuáles van a ser un poco los cauces para que esa información se pueda dar? También quería preguntarle, al hilo de las preguntas de los compañeros sobre la reunión con Quim Torra, más o menos si ustedes tienen la previsión de que esa reunión sea la primera que se produzca dentro de la ronda de presidentes autonómicos y cuándo calculan que podría producirse esa reunión. Y, en último lugar, sobre las medidas que están preparando y que pueden llevar al Congreso, quería preguntarle cuál sería un poco la primera que ustedes querrían llevar al Consejo de Ministros. No sé si, por ejemplo, derogación de ley Mordaza. ¿Cuál es la primera que quieren impulsar este nuevo Gobierno? Gracias.
Es competencia del presidente del Gobierno ordenar su agenda para las sucesivas reuniones con los presidentes autonómicos. No tenemos por qué plantear si el presidente de Cataluña va a ser el primero o el tercero. No hay razón ninguna ni para acertarlo. Es una cuestión del presidente del Gobierno. Su agenda la marca él. Un Gobierno de España tiene fórmulas para poder estar informado de todas las cosas que acontecen dentro de su territorio. Eso no quiere decir que no vaya a poder hacer este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo 155 también, en relación a la supervisión de los recursos que el propio Gobierno catalán, conforme a la ley y de acuerdo con sus competencias, vaya a hacer una provisión de gasto legítima y acomodada a la ley. Por lo tanto, así será. Y la tercera... La medida que ustedes con la que quieren debutar. Bueno, eso, varias. Vamos a debutar con varias medidas. Pero dice usted de Cataluña. De Cataluña. Ah, en general debutaremos con muchas. Pero eso yo casi preferiría tratarlo la semana que viene, si a ustedes no les importa. Sí. Hola, buenas tardes, portavoz. Soy Irene Castro, del diario.es. En esas medidas del Gobierno quería saber si nos puede avanzar alguna antes de la semana que viene y en qué orden de prioridad para el Gobierno está la renovación de la Radio Televisión Española. En segundo lugar, en relación un poco con lo que han comentado mis compañeros, usted dice que el Gobierno tiene la legitimidad para acabar la legislatura. Quería saber si el presidente les ha hecho alguna alusión de cuál es el tiempo en el que pretende que estén en sus carteras para llevar a cabo toda la labor que ha dicho que quieren realizar. Sí. Y, en último lugar, para llegar al Gobierno a través de esa moción de censura, el presidente contó con el respaldo de varios grupos parlamentarios, entre ellos Unidos Podemos. Y el líder de Unidos Podemos ha cuestionado que no estén contando con ellos. ¿Temen que esta posición de Pablo Iglesias les pueda complicar la labor parlamentaria para llevar a cabo ese trabajo que ha dicho van a hacer? Muchas gracias. No empezamos con temor a nada. Es decir, lo que sí que nos gustaría es que se prescindiera de las etiquetas, en general digo esto, y que dejaran trabajar un poco a este Gobierno, porque no vamos a disponer de los 100 días, pero una semana. Por tanto, miramos con aprecio a todas las fuerzas políticas, a todas. Vamos a entablar relaciones de trabajo con todas. Estaremos en el Congreso de los Diputados y en el Senado más de lo que generalmente se ve al Gobierno y vamos a ver si podemos ir situando algunas de las piezas que nos importan. Eso es lo que vamos a hacer. Y en relación también a leyes pues que están y que pueden ser prioritarias, como antes se ha mencionado también, la ley Mordaza, la revisaremos, veremos cuáles son las cuestiones más que de manera extrema son exigentes, pero déjennos que hagamos una revisión y que podamos trabajar. Es que me dicen mis colaboradores que a lo mejor llegamos a las 4 de la tarde y no me gustaría hundirles el viernes a la tarde porque sé todo lo que trabajan ustedes. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Cristina de Lazo, del Independiente. Ha hablado de que el presidente mantendrá reuniones bilaterales con todos los presidentes autonómicos. No sé si renuncia a convocar la conferencia de presidentes para desbloquear el tema de la financiación. Y, en segundo lugar, habida cuenta de que acaba de decir que quieren estar muy presentes en el Parlamento, ¿contemplan la celebración antes de verano del debate del Estado de la Nación? Gracias. A mí me corresponde darles cuenta de lo que hemos hecho este Consejo de Gobierno. Me resultaría muy aventurado el poder hablar de otras cuestiones que no se han tratado, porque con toda seguridad me podría ver en un aprieto, como ustedes pueden comprender, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que hemos hecho en este Consejo de Gobierno. Vamos a estar muy presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado y todo se andará. Todo lo que haga falta se andará.
nacemos con voluntad de hacer las cosas bien. Somos un gobierno que vuelve a la realidad, que sabemos que hay trabajadores y trabajadoras ahora mismo que nos están escuchando y que están esperando medidas, que hay una gran expectativa en relación a que todo aquello que barrió la crisis pueda ser devuelto. Y para ello necesitamos muchos acuerdos. ¿Sí? Bueno. No sé quién. Todos ustedes piden palabra. Yo prometo que a aquellos a los que no han podido tener hoy la palabra les doy los primeros el próximo día. Tengo buena memoria visual. ¿Sí? Bueno, no sé. A ver, aquí, en medio. Sí, por aclarar, Dani Sánchez Hogar del diario Ara. La intervención financiera, la que se levanta, hay tres, digamos, de 2015, una del FLA que se comprometió o firmaron el actual presidente y el anterior presidente que se mantendría. Esa se mantiene y la que se levanta es la que estaba vinculada al 155 y que se aprobó en 2017, por aclarar, porque hay un poco de confusión al respecto. Y después, hoy el expresidente Puigdemont proponía os decía que Pedro Sánchez, una de las cosas que tenía que abordar sería el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. No sé si eso está fuera de cualquier discusión. Pues por empezar por lo último, absolutamente fuera de esto último que me habla. Nosotros lo que hemos hecho hoy es acordar en el Consejo de Gobierno, dar instrucciones a través de la Subsecretaría de Hacienda a los bancos para que financien, para que atiendan las órdenes del Gobierno catalán en lo que se refiere a sus gastos sin necesidad, como hasta ahora se venía haciendo, de la supervisión del sello del Gobierno de España, sin discriminación. ¿Sí? Sí, vamos a ya ir a la última pregunta, a las dos últimas preguntas, porque es muy tarde, la verdad. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes y bienvenida. Soy Javier Bazaga, del Grupo Promecal, aquí en Madrid. Yo quería preguntarle si este Gobierno se plantea retomar el Pacto Nacional por el Agua, que se quedó inconcluso con el anterior Gobierno, después de ya varias reuniones, y si lo va a retomar, es decir, ¿va a empezar de cero o va a iniciar con los trabajos que ya se habían realizado por anterior Ejecutivo? Y, en segundo lugar, si entre esas medidas que plantean como prioritarias la derogación de la LOMCE sigue en la agenda. Y la última, ¿qué papel va a jugar la formación profesional dual en su cartera? Gracias. Bueno, pues yo le agradezco el refresco de que usted me hable de mi cartera, porque para mí es un descanso. La formación profesional, obviamente, la queremos elevar. Queremos hacerle un buen lifting. La formación profesional es capital para este país y en este momento no está a la altura de la importancia que se le concede en otros países europeos. Un titulado en formación profesional 2 y con el inglés que incorporaremos a ese titulado es una persona absolutamente competente. Ustedes saben que en Europa van a desaparecer todos aquellos empleos que no tienen cualificación y se necesita gente muy cualificada. Pero la formación profesional necesita una apertura, un buen convenio, una buena comunicación entre los empresarios de este país, los centros educativos, mandando siempre el centro educativo, ojo, pero superando lo que era la formación en prácticas en empresas, y los representantes de los trabajadores, los agentes sociales. Y ese es un compromiso que yo abordo de manera muy específica. Por supuesto, yo soy una persona tremendamente convencida de que la educación, la investigación, es la clave de un país. No solamente es la puerta a la economía, el salvavidas de la economía, sino que además es la capacidad de desarrollo de cada una de las personas. Por lo tanto, nuestro objetivo es que nadie se quede atrás. Ni los más rápidos, que no se suelen quedar, pero ni aquellos que tienen ritmos de aprendizaje más lento, porque tenemos evidencias de importancia que nos permiten saber que se puede llegar y todo el mundo tiene que aprender lo más posible. Esta es una cuestión importante. Esa es la calidad de la educación. Excelencia y equidad. Y no sé si me hacía alguna otra.
Bueno, obviamente este Consejo de Ministros es sensato y conoce el tema, cada uno de los ministros y ministras que yo he podido conocer con profundidad, conocen perfectamente su materia y son sensatos. Todo aquello que sea bueno y sobre lo que se pueda seguir construyendo, se va a seguir construyendo. Hay un principio de continuidad de la Administración que nos obliga a todos, más allá de nuestras legítimas aspiraciones ideológicas. Por lo tanto, lo que sea bueno para el país se seguirá construyendo sobre lo bueno. Nosotros no somos sectarios, somos personas muy normales, entrecomilladamente, naturales, y trataremos de conseguir lo mejor para el país. ¿Sí? La última pregunta ya. Última pregunta. Bueno. Sí, ministra, buenas tardes. Soy Esther Esteban, del Economista. Quería preguntarle, primero, una curiosidad, porque ha hablado del número de mujeres que hay en este gobierno. Quería saber si eso se va a trasladar al resto de los nombramientos, si va a haber una equiparación en ese sentido. Tengo la curiosidad de saber si el ministro Borrell ha expresado cuál va a ser su hoja de ruta de cara al exterior respecto a Cataluña, ya que ha sido tan duramente criticado por el presidente de la Generalitat. Y ha hablado usted de los agentes sociales. El líder de UGT, el señor Álvarez, dijo ayer mismo en una entrevista que le va a pedir de forma inminente al presidente del Gobierno la retirada de las reformas laborales, las del PSOE y la del PP. Si eso está también en la agenda del Gobierno de forma inminente. Bien, muchas gracias. Ya hemos dicho que esta era la última pregunta. Con respecto a los cargos de secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretarías, etcétera, hay un mandato explícito del presidente a su Gobierno y, además, que todos aceptamos de manera normal, y es que nuestros cargos públicos también observen, no diré el porcentaje del gabinete, pero sí que observen esta integración que es real. Queremos que la sociedad se vea reflejada en nuestras instituciones y, por lo tanto, mantendremos un equilibrio en nuestros cargos públicos entre hombres y mujeres, con naturalidad, es decir, sin forzar nada. En relación a la, me ha dicho usted, Borrell, bueno, Borrell tiene una agenda ya ocupadísima, creo que la semana que viene tiene que estar en Estados Unidos, y en relación a Cataluña conocemos al ministro Borrell y nos sirve de un buen faro, es un buen faro para seguir orientando la política catalana. ¿Reforma laboral? Bueno, pues como ha dicho la ministra ayer en su presentación, va a analizar íntegramente la reforma laboral y va a plantear aquellas modificaciones que considere menester. Muchas gracias a todos. Han sido ustedes tremendamente comprensivos. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima vez, que será prontísimo.